Ya.
Bueno, buenas noches para todos, espero estén muy bien. Ya por acá Ana, no lo patees inicié la así. grabación. ¿Cómo han estado? Por ahí Te voy a escucho pegar. micrófonos. Oye, quédate quieto tú también, es que. Buenas noches. Listo. Buenas noches, ¿cómo han estado? Ya estoy por acá organizando la cámara. Listo, bueno, ya tenemos 27 aprendices acá conectados. Ya inicié la grabación desde que arrancó 6:45 como para ir dando ingreso, porque a veces siempre son como 5 o 10 minuticos dando ingreso. Entonces, por esa razón, les pido que entren un tricito antes. Bueno, la idea es que vayamos de una vez avanzando en la evidencia que debemos entregar. ¿Listo? Entonces, ya les voy a compartir pantalla y les voy a decir cómo va a ser la metodología del día de hoy. Muy ejecutiva. ¿Listo? Muy ejecutiva es que lo primero que vamos a hacer es socializar los resultados de aprendizaje, mirar cuáles son esas actividades que tenemos que hacer. La mayoría de la información la voy a presentar acá. La idea es que ustedes en sus grupos de trabajo vayan adelantando la actividad, que es un mapa mental. La intención es que en esta hora de 7 a 8 en punto, tengamos el mapa mental listo, que ya solo sea de pronto media horita para hacerle unos ajustes, para ponerle la hoja de portada y terminar de organizar. La intención es que vamos a ir haciendo la evidencia en la sesión. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, por eso les había dicho que 6:45 para que estuviéramos todos puntuales y no se nos perdiera como el hilo de la actividad. Entonces la voy a compartir pantalla, aunque tengo acá varias cositas por acá presentes. Pantalla completa. Instructora, disculpe, yo acabo de salir de trabajar, voy a mi casa. Más o menos me demoro como unos 40 minutos en llegar. No hay problema, igual puedo subir la evidencia después. ¿La mañana? Después, sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Vale, Como vale. siempre, pues Sí, están los porque... días. Sí, no hay problema. Vale, gracias. A lo que me refiero es como para ir adelantando los que estén en su casa o que están en su oficina y aprovechan para ver la sesión en su oficina o están en un computador de escritorio, como para que vayan adelantando la actividad y gestionemos el tiempo. Es básicamente más por eso que la idea es que lo adelantemos acá, más que por cualquier otra cosa. Entonces creo que ya estoy compartiendo por acá pantalla, ya faltan 5 para las 7, entonces voy a ir avanzando acá con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si están viendo las diapositivas? Sí, señora. Listo, mil gracias. Bueno, entonces recordemos que hoy es miércoles 12, ¿cierto? Hoy es nuestra última sesión de formación, o sea, esta es la última sesión sincrónica que vamos a realizar respecto al programa. Recordemos que tenemos casi que 3, 4 días para entregar la evidencia, entonces es importante que de manera muy rápida y eficiente entreguemos las evidencias que están pendientes. Esta sesión del día de hoy es de la última evidencia transversal que está vinculada con el RAP 10 y 12
en donde nos hablan de una presentación y mapa mental sobre la violación de derechos de trabajo. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a buscar el link o el espacio para subir la evidencia en RAP 1012, presentación y mapa mental, es mucho más largo, ya vamos a ver el título completo, pero acá como para que lo tuviéramos grandecito, se los muestro. Recuerden que mi nombre es Denise Patricia Ruiz, entonces para que por favor en sus hojas de portada, aunque lo que vamos a hacer más es un mapa mental, si le van a poner presentado a, le van a poner Patricia Ruiz. ¿Listo? Patricia Ruiz, que es mi nombre. Lina, ¿tiene la mano levantada? Lina, Buenas noches, instructora, ¿cómo estás? Una pregunta, a nosotros no nos van a hacer bien, de pronto como una charla, digamos, alusivo, pues, la etapa productiva, de pronto, cómo van a hacer para firmarnos, digamos, yo estoy en una empresa y yo voy a hacer mis prácticas, ¿sí? Pero pues tengo esa duda, no sé. esa consulta la puedes hacer por el grupo de WhatsApp donde está vinculada la instructora Claudia, que ella es la que lidera los grupos, la instructora Claudia, Patricia y el instructor Jesús. Ellos son quienes tienen conocimiento de esos cronogramas y de esa información. Entonces, para que por favor, ahora, después de que terminemos nuestra sesión, le pueden escribir y hacer la consulta a los profes líderes de las fichas. Yo esa información de tema de etapa productiva no la tengo en el radar. Ah, bueno, muchas gracias, instructora. Ay, y no puedo bajar la Bueno, mano, es que no me deja, a ver si tú me ayudas. tranquila, Gracias. tranquila. Gracias. Ahorita miro si puedo yo. Creo que sí, ya puedo. Ay, muchas Milena, gracias. con gusto. Hola, buenas noches. Sí, Buenas noches. quería enviar la evidencia, pero no me deja. ¿Cuál? La evidencia sobre los derechos laborales. La del RAP 1012 que vimos el lunes. Sino que la página no enviarla. Ah, sí, ha estado intermitente. Hoy en todo el día yo apenas sirvió, les avisé. Está disponible. Entonces, mi sugerencia es que tengan su evidencia lista. Y yo, porque creo que, honestamente, no entré ahorita hace poco porque estaba revisando la presentación, pero sí entré un momentico que sirvió, pero sí ha estado un poco intermitente. Entonces, la idea es que ustedes tengan sus diapositivas listas, su presentación, perdón, o su Word o el trabajo que tengan. Yo apenas ingresé a la plataforma y vea que está funcionando, la idea es que la suba. Nos toca aprovechar los momentos en que esté funcionando y yo también cuando esté funcionando califico, porque sí, hoy estuvo la mayoría del día fallando. Entonces toca tenerle un poco de paciencia, pero sí tener las evidencias listas ahí en su computador o en su drive, por si hay alguna novedad, apenas esté disponible la plataforma, yo rápidamente por el grupo de WhatsApp les aviso que está disponible para que la suba. Listo. Ya ahorita en todo caso igual vuelvo y reviso las fechas, aunque esas creo que quedaron disponibles y habilitadas para avanzar. Listo. Les agradezco de pronto si alguien me puede ayudar a darle ingreso a los compañeros para yo poder llevar consecutivamente acá la grabación de la sesión y la actividad, que me colaboren porfa dando el ingreso. Listo, ahorita vamos a preguntas, vamos a ir avanzando un poquito para no quedarnos atrasados. Entonces, ya el lunes 10 de marzo, acá como de recorderis, estuvimos en la sesión del RAP 1113 sobre el informe de trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Y hoy vamos a ver el RAP 1012 de la presentación y mapa mental de violación del trabajo. ¿Listo? Para que lo tengamos acá presente. Entonces, RAP 1012. Tenemos plazo para entregar esta evidencia el 16 de marzo. 16 de marzo, ya voy a mirar acá mi calendario porque
tengo tantas fechas acá. El domingo. Sí, el domingo. Gracias. El domingo tenemos plazo hasta las 12 de la noche para subir nuestra evidencia que estamos viendo el día de hoy. La que vimos el lunes, tenemos plazo hasta mañana para que por favor, como ha estado intermitente la plataforma, si les agradezco que la tengan listica y apenas veamos que está funcionando de manera adecuada, la subamos. Esas son las fechas, ¿listo? De las últimas evidencias transversales. Listo. Entonces, seguimos directamente con la evidencia. ¿Cómo va a ser la estrategia del trabajo del día de hoy? En lo posible, los que estén en su casita, en su oficina, en un sitio estable, la idea es que vayan trabajando, como les escribí esta mañana en el WhatsApp, con sus equipos de trabajo a través de un link. Lo pueden hacer a través de un link, lo pueden manejar por Drive, lo pueden manejar por todas las plataformas, porque lo que vamos a hacer hoy es un mapa mental, ¿cierto? Nos vamos a concentrar en un mapa mental o en un mapa conceptual, que de pronto a veces es un poco más sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Un mapa mental sobre la violación de derechos del trabajo. Los resultados de aprendizaje que están vinculados en esta evidencia son el RAP 10 y el RAP 12. El RAP 10 nos habla de practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Y el RAP 12 me habla de participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. ¿Qué actividades son las que vamos a realizar ahorita en la sesión? El primer punto que nos pide esta evidencia es hacer una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede exigir su cumplimiento. Entonces, ese es el primer punto. Si quieren lo pueden hacer, creo que varios utilizan Canva o si utilizan Word, PowerPoint, lo que ustedes quieran utilizar, lo podemos realizar. Lo único que sí vamos a necesitar es que el trabajo tenga su hoja de portada. En la hoja de portada nos va a decir RAP 1012, informe y mapa mental violación de derechos de trabajo, los integrantes y ya, la ficha y el tema del programa de formación. En la siguiente hoja iría este primer punto. Haga una lluvia de ideas de los derechos humanos del trabajo, en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede exigir su cumplimiento. El segundo punto, atienda el encuentro online con el instructor, que es este, sobre los sistemas de protección de derechos humanos del trabajo, OIT, CIDH y CP, así como de sus principales normas, instrumentos y formas de poner en acción dichos sistemas, incluyendo el derecho de petición y la acción de tutela, tanto como los pasos de la creación de una organización sindical y el inicio de un conflicto. Entonces, de eso que vamos a ver ahorita, ustedes van a ir tomando las ideas principales. ¿Listo? Con esas ideas principales o palabras claves van a ir montando su mapa mental o su mapa conceptual. Cualquiera de los dos está bien. El mapa mental normalmente tiene imágenes. Pueden combinar imágenes y palabras claves. Podemos ir haciendo ahorita. Dentro de la sesión se van conectando ustedes con su equipo de trabajo en un link y van arrancando con las palabras claves, ¿sí? Se van organizando de alguna manera y van tomando esas palabras claves y luego la ponen bonita, le ponen las imágenes vinculadas con lo que vamos viendo y vamos adelantando el trabajo. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Y en el punto 3,
en el punto 3 nos habla de pliego de peticiones basado en el componente formativo y la información proporcionada por el instructor. Elabore el mapa mental en el cual presente cuáles pueden ser las acciones de la OIT, CIDH y CP frente a una violación de derechos del trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahí? El mapa mental. Entonces la idea es que yo les voy charlando, ustedes van tomando las ideas principales. Yo les quería traer unos videos, pero el problema es de tiempo y tengo un video acá muy chévere inicial, pero yo creo que en el intermedio lo vamos a ver como para que no quede tanto que estoy acá, hable que hable. Entonces necesito que estén súper concentrados. La idea es que yo les voy contando, les voy socializando y ustedes muy juiciosos van adelantando. ¿Listo? Ustedes van adelantando en su trabajo, en su Word, pueden ir haciendo, como les digo, en su aplicación la actividad. ¿Qué es el mapa mental o mapa conceptual? Listo, entonces vamos a empezar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué razón en el SENA, dentro de nuestra formación, se hablan de estos temas? Resulta que en algún momento entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional se llegó a un acuerdo. Esto está en la presentación allá en Sayuna, pero como está fallando, pues yo una vez la traigo acá, porque plan A, plan B, plan C, como decimos siempre. Entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo, ¿de qué trata? De que se debía incorporar en los programas de formación que imparte el SENA el tema de desarrollo de capacidades del entorno del ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Es decir, que esta evidencia no es gratuita. Estamos cumpliendo una normatividad o un lineamiento que se generó, un acuerdo que se generó entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional, en donde el acuerdo era que en los programas de formación del SENA, ustedes deberían fortalecer, todos deberíamos fortalecer el desarrollo de capacidades del ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Por esa razón, estamos acá viendo este último resultado de aprendizaje. ¿Qué está vinculado con ese tema de derechos fundamentales en el trabajo? Está la política pública del trabajo decente, que ya lo vimos antier en la sesión. La construcción de una ciudadanía activa, es decir, estar empoderados, ayudar a las personas, ser líderes, ser conscientes, participativos, es decir, pues tener un rol activo en el tema humano, que todos los días vemos situaciones. Entonces, ser activos y por lo menos conocer cuáles son nuestros principales derechos. Esto parte de la Constitución política, ¿sí? A nivel nacional, ya lo vamos a ver más adelante. Y también hay otros convenios internacionales, por eso ahorita vamos a ver esas siglas que yo creo que algunos de ustedes las conocen todas, otros conocen una y otros de pronto ninguna, no hay problema. Hoy vamos a aprender de qué se trata esas siglas que nos mencionan por allá en los puntos de la evidencia. Acá nos hablan de que existen convenios internacionales, ya los vamos a ver. Esos convenios internacionales sirven para apoyar todo el tema normativo y todo el tema de protección de derechos humanos. Sabemos que es muy complejo el tema de derechos humanos. Entonces, a nivel local, a nivel país y a nivel regional, ya de varios países y de varios convenios, existen elementos que nos sirven para protegernos en el aspecto legal. Hoy estamos hablando fundamentalmente, o esta semana, en el tema de los derechos del trabajo. De eso es lo que vamos a hablar. Entonces, el primer punto, me voy a ir devolviendo para que vayamos revisando. El primer punto me dice que haga una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo
en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede exigir su cumplimiento. Entonces, los primeros conceptos que vamos a ver son esos. ¿Qué es el derecho? ¿Cuáles son sus partes? Y gracias a los que me están ayudando a dar ingreso para poder avanzar. Vamos a ver qué es el derecho, cómo surgió el derecho y ante quién se puede exigir su cumplimiento en Colombia. Les recuerdo que la idea es que ustedes vayan tomando la información para ir haciendo el mapa mental. La idea es que ustedes van tomando ideas principales. El primer punto que nos plantean, ¿cuál es? ¿Qué es el derecho? Entonces, el derecho nos dicen que es un conjunto de normas y principios que regulan la conducta humana dentro de una sociedad. ¿Para qué sirve? Para establecer, como su nombre lo indica, derechos y obligaciones. ¿Enfocado en qué? En garantizar una convivencia pacífica y justa. Es decir, que ¿para qué inventaron ese tema del derecho? Para poder tener una mejor convivencia, porque si yo hago lo que quiero, pues afecto a los demás y no tendríamos una convivencia adecuada. Por eso se desarrolló, se planteó esta estructura del derecho hace muchos siglos. Eso ahorita les voy a contar como el origen, aunque hay muchas teorías diferentes. Entonces, ustedes cada que investiguen van a encontrar que en Roma, que en Grecia. Entonces, yo acá les muestro como la información general y ya de tarea luego más adelante, o si quieren ir complementando, pueden ir investigando. Entonces, recuerda, Iris, el derecho, ¿para qué nos sirve? Es un conjunto de normas y principios que regulan la conducta humana dentro de la sociedad, que como su nombre lo indica, establece derechos y obligaciones, o sea, lo que yo debo cumplir, garantizando la convivencia pacífica y la justicia. Nos dice que estas normas son creadas y aplicadas por instituciones reconocidas como el Estado y buscan ordenar las relaciones sociales y resolver conflictos. ¿Listo? Entonces, ideas principales y lo vamos poniendo en el mapa conceptual o mapa mental. Segundo, ¿cómo surgió el derecho? Acá nos comentan que el origen del derecho se remonta a las primeras civilizaciones humanas. ¿Por qué se creó ese derecho? Porque existía la necesidad de establecer unas reglas para la convivencia. Ya lo vemos acá en el concepto. Y resolver disputas. Que es que mi tierra va hasta donde están las piedritas. Entonces, digamos que se desarrolló ese tema de derecho de la normatividad de que hasta dónde tengo derecho yo y cómo regulamos la convivencia entre todos. Básicamente para eso se desarrolló. Estas normas se basaban en costumbres y tradiciones. Es decir, cuáles eran las costumbres en su momento. Las costumbres van cambiando en la medida que el ser humano evoluciona. Entonces, estas leyes, estas normas se basaban inicialmente en cuáles eran las tradiciones y costumbres de las regiones. Y luego ya las sociedades, los países empezaron a generar o a plantear ciertas normas específicas ya un poco más estructuradas y se generan los sistemas legales. Entonces, acá nos dan un ejemplo, que en la antigua Mesopotamia se creó el Código de Hammurabi, que fue uno de las primeras leyes que se crearon, ¿cierto? O temas legales que se crearon hace muchos años. Entonces, eso en la parte de cómo surgió el derecho, que tiene que ver también con el concepto de derecho. Vamos a ir mirando las preguntas que nos está pidiendo nuestra actividad. Profe, disculpe. Señora. Es que no sé,
quiero verificar de pronto con otros compañeros es que su pantalla se está viendo como borrosa, como distorsionada. No sé si seré yo para salirme o es en general. No, en general, yo también la Sí, veo así, compañera. así está. Yo tampoco Gracias. mucho. Gracias. Ok. No, buenas Bueno, noches. entonces voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto para que me avisen, aunque la letra está bien grandecita. ¿Me confirman si están viendo mejor? ¿O si No, están viendo se igual? ve, sí, se ve como borroso. Bueno, yo les paso las diapositivas entonces ahorita. Entonces la idea es que concentrados en lo que voy a ir un poquito despacio como he venido para que ustedes tomen las ideas de lo que les estoy contando. Si quieren, por favor, me pasas un pantallazo ahí por el WhatsApp, por el grupo para yo ver cómo están viendo, porque yo las veo bien, pero sí como para ver, no sé qué podrá hacer del computador, lo que esté ocurriendo. Mil gracias por comentar. Listo, entonces ya vimos cómo surgió el derecho. ¿Listo? El tercer punto, me iba a devolver a ver el tercer punto y se me fue la paloma. O no el tercero, porque acá son varios puntos. El primero nos dice que haga una lluvia de ideas sobre en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede exigir su cumplimiento. Nos vamos a enfocar en Colombia. ¿Listo? ¿Ante quién se puede exigir el cumplimiento del derecho en Colombia? Que es el siguiente punto. Entonces, en Colombia, acá se puede exigir el derecho ante diversas entidades e instituciones encargadas de velar por la aplicación de las normas legales, dentro de las cuales están. Voy a hacer una cosa que se me ocurrió, que a veces se me ilumina el cerebro. Voy a dejar de compartir un segundito. Voy a guardar acá espérenme, para que ustedes abran allá en sus computadores las diapositivas y las vean más claras. No veo el pantallazo de pronto estén saliendo borrosas. Profe, ya la compañerita la compartió. Ok. Mil gracias. Listo, entonces ya les comparto igual las diapositivas para que ahí nos ahorremos. Pero la idea es que ustedes lo hagan porque si no, copy-paste. Y ya estamos haciendo harta tarea acá mostrándoles el tema. Bueno, entonces me compartes ahorita, porfa, el pantallacito que se les está viendo borroso. Y ya seguimos. Listo, entonces, ¿ante quién se puede exigir el cumplimiento en Colombia? Está el Ministerio de Justicia y de Derecho. Entonces, este ministerio, tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa, seguridad jurídica, acceso a la justicia, lucha contra la criminalidad, entre otros. Y adicional, coordina las relaciones entre la rama ejecutiva y judicial, el Ministerio Público y los organismos de control para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y derecho. Entonces, ¿qué entidades nos permiten o velan por la aplicación de este marco legal? Primero, el Ministerio de Justicia y Derecho, que ya sabemos qué fue lo que hizo. La rama judicial. ¿Qué encontramos en la rama judicial? Encontramos tribunales y juzgados que se encargan de administrar la justicia. Creo que ya la mayoría de nosotros en noticias hemos escuchado de qué se trata y de qué nos hablan. Lo hacen de manera autónoma e independiente, resolviendo conflictos y garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos. ¿Qué más tenemos acá? El Ministerio Público. Incluye entidades
como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y esas instituciones vigilan el cumplimiento de la Constitución, las leyes y los derechos humanos. Les voy a ir pasando acá pantallacito de esta parte. Ahorita les paso los pantallazos por WhatsApp para mientras ustedes van trabajando, yo les voy compartiendo los pantallazos. ¿Listo? Entonces, vamos a acabar este primer punto y ya les envío los pantallazos. Vemos un video y seguimos con los siguientes puntos. Entonces, recuerda, Iris, ¿ante quién se puede exigir el cumplimiento del marco normativo? Tenemos varias instituciones. El primero, el Ministerio de Justicia, la rama judicial, el Ministerio Público, donde se encuentran vinculadas la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y los organismos de control como la Contraloría General de la República, que se encarga de la gestión fiscal y el buen uso de los recursos públicos. En conclusión, ¿cuáles son las instituciones? La rama judicial, Ministerio Público, organismos de control. Esas instituciones son las que trabajan para asegurar que todas las normas se apliquen de manera adecuada y que nosotros como ciudadanos podamos exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Eso en cuanto a este primer punto. Voy a ir devolviéndome. Ese es el primer punto, que nos dice que hagamos una lluvia de ideas. El segundo punto que nos dice. El segundo nos dice que en el encuentro online que es este, vamos a hablar sobre los sistemas de protección de los derechos humanos del trabajo, OIT, CIDH, ICP, y sus principales normas, instrumentos y formas de poner en acción dichos sistemas. Y vamos a ver también qué es un derecho de petición, que es una acción de tutela. Lo último no le hice mucho énfasis, pero sí vamos a trabajar en derecho de petición y acción de tutela. No lo elimine acá por si ustedes lo quieren complementar. Está en el material complementario que está en Sayula, que son los pasos para la creación de una organización sindical y el inicio del conflicto. Entonces vamos a ir a ver ese segundo punto. Listo, ya esta parte la vimos. Listo, entonces, respecto al segundo punto, vamos a ver que acá en Colombia hay instituciones nacionales e internacionales que permiten proteger los derechos humanos laborales. ¿Cuáles son los principales sistemas de protección, sus normas e instrumentos y las formas de ponerlo en acción en Colombia? El primero es la OIT, que eso es esa sigla yo creo que todos la hemos escuchado en el noticiero, en los documentos, que es la Organización Internacional del Trabajo. Es una agencia especializada de las Naciones Unidas que establece y supervisa normas internacionales del trabajo para promover derechos laborales, fomentar oportunidades de empleo digno y mejorar la protección social y fortalecer el diálogo sobre temas del trabajo. ¿Listo? Esa es una organización internacional vinculada con Naciones Unidas que busca promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de empleo digno, mejorar la protección social, fortalecer el diálogo sobre temas del trabajo. Esas son las principales funciones de la OIT. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales normas e instrumentos que tiene la OIT? Hay unos convenios internacionales. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, adopta esos convenios de los Estados miembros, de todos los estados que están adscritos a, se me va el tema de las Naciones Unidas, y ratifican toda esa normatividad. Y nos dicen, por ejemplo, uno de los más recientes convenios es el de la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que es el convenio 190 y aplica para todos los países
por los Estados miembros que están adscritos a la OIT. Este convenio se adoptó en el 2019 y se enfoca en el tema de reducción de la violencia y el acoso laboral. ¿Cuáles son las recomendaciones que genera la OIT? Ellos, además de hacer convenios, ellos también hacen recomendaciones que orientan a los países para mejorar los elementos o los aspectos en política laboral. Entonces, eso es los aspectos principales que maneja la Organización Internacional del Trabajo. En Colombia, ¿qué se ha hecho respecto a la Organización Internacional del Trabajo? Se ratifican esos convenios en donde Colombia se compromete a cumplir con esa normatividad, es decir, se alinea a esos estándares. En cuanto a la legislación nacional, esas normas, como son de convenios internacionales, influyen en las leyes laborales en Colombia y por eso se van haciendo decretos, se van ajustando decretos que buscan proteger los derechos de los trabajadores. Entonces, eso es cómo se aplica todo este tema de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Listo? Esa es la primera parte. Entonces, vamos a ir viendo organismos. Luego nos decían que CIDH. CIDH es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay otra que es la IDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas dos instituciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se encargan de promover y proteger los derechos humanos en las Américas, en toda América. ¿Cuáles son las principales normas e instrumentos? Hay dos principalmente que son la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este es un tratado que establece los derechos y libertades que los estados que están adscritos se comprometen a respetar y garantizar. Y están otros protocolos adicionales. Hay un ejemplo, el Protocolo de San Salvador, que aborda derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, es una comisión interamericana que también tiene parte una Corte Interamericana que busca también promover y proteger esos derechos en América, ¿cierto? Ya enfocado en América. En Colombia, ¿cómo influye esas decisiones o esas actividades que lleva a cabo la Comisión Interamericana de Desarrollos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos? Se aplica a través de denuncias individuales en donde algunas personas o grupos pueden presentar sus peticiones ante la Comisión Interamericana si consideran que sus derechos han sido violados, y esa es una parte, y la otra es el cumplimiento de sentencias. Entonces, la Corte toma unas decisiones que ellos publican, esas decisiones son vinculantes, en donde Colombia está adscrita o se vincula a cumplir esas mismas obligaciones, acatando las sentencias y recomendaciones que genera tanto la Corte Interamericana de Derechos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso es como se implementa en Colombia. Y respecto a la legislación nacional colombiana, hay una estructura legal que está ya también en el material de apoyo, si está funcionando, allá la podemos encontrar, donde nos hablan de la Constitución Política de 1991, que todos en general la conocemos, y comprendemos que allí se reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social, garantizando condiciones dignas y justas. Está el Código Sustantivo de Trabajo, que también varios lo conocemos porque lo hemos revisado. Allí encontramos la regulación de las relaciones laborales y establece derechos y deberes de los empleadores y de los trabajadores. Y está el decreto 1413
de 1997 que crea la Comisión Interinstitucional para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores, que se encarga de coordinar las acciones para garantizar estos derechos. Eso en cuanto a las principales normas e instrumentos. Hay muchos más, pero estos son los principales. En cuanto a la implementación en Colombia. En cuanto a la implementación en Colombia, tenemos instituciones nacionales y mecanismos de denuncia. Así se aplica la legislación nacional. ¿Cómo se hace? Nosotros como ciudadanos podemos ir a entidades como el Ministerio de Trabajo o la Defensoría del Pueblo y podemos ir a solicitar como una asesoría respecto a los derechos que probablemente están siendo violados para que ellos nos apoyen y nos colaboren con el cumplimiento de esos derechos en términos generales. Acá estamos haciendo énfasis en los laborales, pero si es otro tipo de situación, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, abordan la mayoría de los casos. En el Ministerio de Trabajo sí se enfocan en todo el tema, casi que el 100% en derechos laborales. Y hay unos mecanismos de denuncia donde nosotros como trabajadores podemos acudir a inspecciones laborales, podemos presentar quejas ante la Defensoría del Pueblo, y recurrir a la justicia laboral para hacer valer nuestros derechos. Entonces, todos estos sistemas e instrumentos son nacionales, son internacionales y están enmarcados en el tema de la protección de los derechos humanos laborales en Colombia, y esto nos permite pues tener una protección especial en el tema de el aspecto laboral. ¿Listo? Acá vamos a hacer un stop para que ustedes vayan tomando sus ideas principales. Yo voy a dejar de compartir un momentico. Les voy a cerrar un segundito acá la cámara. Les salgo como por pedazos también acá. Y ustedes, voy a compartirles un video. Entonces, mientras yo voy compartiendo este video, ustedes pueden ir adelantando la tarea o el ejercicio, la evidencia que tenemos que hacer. Voy a compartir el audio. Voy a cerrar un momentico el micrófono, voy a correr un poco el video y en un momentico ustedes por favor me confirman si están escuchando y viendo bien el video. Sí, señora. Sí, señor. Esta es mi cocina. Aquí es donde yo hago mis alimentos. Y así mantengo yo la cocina donde yo trabajo. Así mantengo yo la casa donde yo trabajo. Por eso mantienen tan contentos conmigo. Así soy yo. Juntémonos todas, que es que la rejuntancia es muy linda. Es que si una golondrina no hace llover, pero si nos juntamos todas, uy, llueve a montones. Entonces es algo muy lindo y, ay, de verdad, para que se acabe tanta injusticia contra las mujeres del servicio doméstico. Mi nombre es Gloria Cecilia Céspedes Guzmán, tengo 57 años, soy madre de 3 hijos, 4 nietos, soy de San Jerónimo, Antioquia. Mi vida empezó desde San Jerónimo. En mi familia éramos muy humildes. Mi mamá a mí me daba la plata para ir a mercar. Entonces, como era tan poquita la plata, yo diario, sí me iba para la plaza de San Jerónimo, pero pondré toda la familia a que yo bregaba a comprarle. Pues yo me decía, no, tranquila, Gloria,
tenga y lleve, lleve, lleve. Entonces yo volví y le llevaba la plata a mi mamá, pero con el bultico en el hombro, como se usaba. Ya eso es rarito, ver una persona con el mercado en el hombro. Yo sí lo usaba ahí. Entonces, mi vida fue muy linda y es lo que más adoro, mi niñez. A una finca íbamos nosotros en San Jerónimo y allá siempre me daban la leña y la leche. Eso fue para mí, esas son marcas que a mí nunca se me van a olvidar, fueron cosas hermosas. Yo soy desplazada de San Jerónimo. Nos mataron un hermano allá y me vine de los 11 años para acá, para Medellín. Acá en Medellín, uno prácticamente montañero, porque así somos, montañeros, lloramos aquí del frío, de hambre, porque nos tocó salir así de la noche a la mañana. Bueno, ahí sobrevivimos, gracias a mi Dios, salimos adelante. Yo me puse a estudiar, a trabajar, porque desde los 13 años soy del servicio doméstico. Y así me fui acostumbrando y así crié mis hijos. Así crié mis hijos. Mis 3 hijos son criados con el servicio doméstico. Entonces, en ese momento yo me siento satisfecha. Como decir que lo voy a cambiar, no, yo no lo cambio. Yo no estoy aburrida ahí, porque donde estoy me tratan muy bien. A mí me consiguieron un empleo, mi tía me consiguió un empleo, quedaba por la 80, por el supermercado Madrid. Tenía que estar a las 7 de la mañana ya trabajando. Yo llegué a las 7:30 de la mañana, cansada porque me tocó andar mucho. Toco la puerta, me contesta la señora, ¿usted quién es? Yo le dije, Gloria, la chica que viene a trabajar. Y yo le dije, señora, y me dijo, son las 7:30. Yo le dije, señora, yo no soy de por aquí, me tocó caminar mucho para conseguir esta dirección. Entonces ella dijo, dentro, yo llamo a mi esposo. Mientras ella adentro, yo me senté en la sala. A mí me pareció normal sentarme en la sala. Cuando llega con su señor, me dices que, Gloria, ¿y usted por qué está sentada ahí? Si eso es de entrada, ¿cómo será de salida? No, ya no la voy a contratar. Entonces yo, pues en ese tiempo yo era muy ingenua, entonces yo me devolví, yo decía, pero ¿por qué me echó esta señora? ¿Por qué? Hasta ahora vengo a comprender por qué me echó. Y el CLI lo hice ya concientizándome cuando entré al sindicato Utradi, que ahí sí me emocioné, porque ahí sí, fue mamá, yo ya a nadie le permito que me irrespete, ya no. Con estos proyectos, con este avance que tenemos en este momento, con todo lo que hemos abarcado hasta ahora, nosotros queremos que la gente, las mujeres, se unan a nosotras. ¿Para qué? Para concientizarla que nosotros tenemos tanto derecho como cualquiera. Y que mire que ya nosotros tenemos ley de prima, nosotros ya tenemos todas las prestaciones, el respeto. Nos han ayudado para que nosotros salgamos adelante, a empoderarnos de nosotras mismas, a conocer nuestros derechos. Listo, entonces bueno, ese video lo había encontrado, yo lo estuve buscando y me pareció muy, pero muy bonito porque es como algo muy sencillo en donde podemos ver como un caso de la vida real desde lo más sencillo que hay respecto al tema de el tema de los derechos laborales, ¿no? Que acá ya nos hablaban sobre la protección, sobre qué ocurría, cómo es el proceso y de en cualquier situación en la que uno esté, cómo puede utilizar estas herramientas del derecho laboral para que no sean violados los derechos. A mí me pareció un video muy bonito, muy auténtico respecto a lo que realmente pasa. Creo que a muchos alguna vez nos ha pasado, entonces
pues en esos casos muy sencillos es que aplica el derecho, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con esos mecanismos. Hay unos mecanismos de denuncia en donde podemos proteger los derechos. Uno es el derecho de petición. Entonces, ¿qué es el derecho de petición? Es un derecho fundamental que consiste en la facultad que tiene cualquier persona de presentar una petición respetuosa a las autoridades, ya sea de interés particular, o sea, solo mío o general de varias personas, en donde se busca tener una resolución, ¿cierto? Esa es una de las opciones o de lo que nos puede, el beneficio que nos puede brindar un derecho de petición, y también se puede utilizar contra otras personas, contra particulares, para garantizar ciertos derechos cuando se ejercen funciones públicas, cuando se prestan servicios públicos, en donde, en este caso, como estamos hablando de derecho laboral, vinculamos o hacemos peticiones a los empleadores, ¿cierto? Acá nos dice que donde el peticionario se encuentra en estado de subordinación, que es casi el 100% de los casos, ¿sí? Es muy, son muy escasos los casos en los que no hay subordinación. Entonces, eso es el derecho de petición. La acción de tutela. ¿Qué es una acción de tutela? La acción de tutela es como más, tiene un nivel más cercano, un nivel más elevado. Es un mecanismo que vincula la protección de derechos constitucionales, es decir, todo lo que está vinculado con la Constitución ya se puede ir por acción de tutela. Nos dicen que la acción de tutela también se vincula con alguna situación que también necesariamente, digamos, no todo lo que está en la Constitución debe estar vinculado, también hay otras opciones de utilizar la acción de tutela en otros casos, cuando sean vulnerados o amenazados cualquier autoridad pública, también se puede utilizar una acción de tutela. Y estas respuestas o esos fallos que nos den en las acciones de tutela son de inmediato cumplimiento. Entonces son como más ágiles esos procesos. Y acá nos hablan como toda esa normatividad. En conclusión, y ya cerrando esta parte, que es el segundo punto, debemos recordar que la Constitución de 1991, en su artículo 39, vinculando y hablando respecto al tema de los sindicatos, nos muestra el derecho de asociación sindical, en donde se garantiza que los trabajadores y los empleadores puedan organizarse, ¿cierto? O sea, los empleadores se organicen para constituir organizaciones sindicales sin que esté el Estado vinculante. Y eso nos lo muestran en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, básicamente, allí nos dicen que pues hay autorización o se nos garantiza en teoría el tema de constituir organizaciones sindicales, que era algo de lo que nos mencionaban, creo que es el punto 2 o el punto 3, ya vamos a revisar. Entonces, en la Constitución del 91 nos plantean esa parte. Y respecto a esas mismas organizaciones sindicales, que con este slide ya se va cerrando este tema de organizaciones sindicales, nos plantean que la Corte Constitucional ha establecido que las funciones que cumplen las organizaciones sindicales son de defender los
intereses de la clase obrera, constituir la fundamentación del Estado Social de Derecho y allí la importancia de los sindicatos porque constituyen el único intermediario que hay entre los trabajadores y los empleadores. Entonces, por eso la importancia del tema de los sindicatos. Entonces, ese es el punto número 2. Ya me voy a devolver a lo que nos están pidiendo en el mapa mental. Acá me disculpan, a mí me gusta hacer las clases un poco más interactivas, pero pues este tema es 100% derecho laboral, entonces el único video que encontré así como llamativo fue el que les puse, que es bien interesante. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Los sistemas de protección de derechos humanos de las 3 organizaciones, cuáles son sus principales normas, instrumentos y formas de poner en acción los sistemas. Hablamos de qué es un derecho de petición, hablamos de qué es una acción de tutela. De tarea les dejo los pasos de la creación de la organización sindical, es lo único que no incluí acá en la presentación, y el inicio de conflicto. Entonces ya vimos esos 2 puntos. Y el último punto nos dice, basado en el componente formativo y la información proporcionada por el instructor, elabore un mapa mental en el cual presente cuáles pueden ser las acciones de la OIT, CIDH y CP frente a una violación de derechos de trabajo. Y eso es lo que vamos a ver en los 15 minutos más o menos que nos quedan. Sí les pido acá disculpas, a mí me gusta de pronto las clases un poco más lúdicas y más, pero pues esto es derecho laboral, entonces acá nos toca tener como los decretos, las normas y los planteamientos. Entonces acabamos con el tercer punto. ¿Listo? Y es este. Acciones que puede llevar a cabo la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución Política. Entonces, ¿qué ocurre cuando se presenta una violación de esos derechos de trabajo en Colombia? Nos dicen que hay varias acciones que pueden tomar estas 3 instituciones. ¿Cuáles son las principales acciones? Y vamos a ir actor por actor. El primer actor es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué acciones puede llevar a cabo? Puede intervenir en caso de violaciones a los derechos laborales a través de los mecanismos de supervisión y denuncia. Esos son los mecanismos, supervisión y denuncia. ¿Qué otro mecanismo maneja? La presentación de quejas y reclamos. Entonces, los sindicatos o las organizaciones de trabajadores o empleadores pueden presentar quejas ante la Organización Internacional del Trabajo cuando consideren que en Colombia no se está cumpliendo con los convenios internacionales del trabajo que se han ratificado. Esa es otra herramienta o mecanismo que utiliza la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Los estados miembros pueden presentar reclamaciones contra otro estado, es decir, de un país a otro, si considera que está incumpliendo sus compromisos. Es como denunciar o hacer un reclamo al país del lado, al país vecino, al país que él se da cuenta de lo que está ocurriendo, lo puede hacer, ¿sí? Presentar reclamaciones contra otro estado. Vinculante respecto a esta Organización Internacional del Trabajo, existe la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que es otra herramienta. ¿Ellos qué hacen? Examinan la aplicación de las normas internacionales en cada país. Y ellos, esa comisión, puede hacer observaciones, solicitar información adicional en caso de que se esté generando algún incumplimiento. Entonces, esa es la Comisión de Expertos en Aplicación
de convenios y recomendaciones. También tenemos el Comité de Libertad Sindical, en donde ese comité se encarga de recibir y examinar denuncias sobre violaciones a la libertad sindical y los derechos de los trabajadores en Colombia. Ellos también emiten recomendaciones para corregir esas violaciones. Y también está la asesoría y asistencia técnica. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo también ofrece apoyo al gobierno para fortalecer la legislación laboral y mejorar la protección de los derechos laborales o los derechos de los trabajadores. Ahora seguimos con la siguiente institución, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Listo? Esas son otras instituciones que apoyan al cuidado o a la protección de los derechos laborales. ¿Qué nos dicen respecto a ese sistema interamericano de derechos? Que las víctimas de violaciones de esos derechos laborales pueden acudir a cualquiera de estos dos entes y hacer peticiones. Puede hacerse una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que cualquier persona o grupo de personas o grupo de trabajadores que sienta que sus derechos han sido vulnerados pueden presentar una denuncia ante esta comisión si considera que el Estado colombiano no les ha brindado justicia. Es como la segunda instancia, ¿cierto? El Estado colombiano no les da respuesta, entonces ya avanzan a poner esa petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta misma investiga el caso, puede emitir recomendaciones al Estado para que repare los daños y evite futuras violaciones. ¿Listo? Hasta ahí estoy tratando de llevar el ritmo para poder terminar antes de las 8:10. Entonces, estoy tratando de ir lo más despacio posible. Igual les bajo la grabación mañana a primera hora. Se las pongo en YouTube y se las comparto de pronto si necesitan complementar un poco la información. Entonces, eso respecto a la Comisión Interamericana de Desarrollo. ¿Qué ocurre después? Entonces, puede haber una remisión del caso a la Corte, ¿cierto? Permítame un segundito y le doy acceso acá. Listo. En esta parte se remiten los casos a la Corte. Si el Estado no cumple con las recomendaciones de la comisión, el caso puede ser elevado a la Corte. En la Corte se emiten sentencias vinculantes. Estas sentencias pueden incluir órdenes de indemnización, reformas legislativas o medidas de protección para los trabajadores afectados. Entonces, esa es otra opción que hay, ¿cierto? La Corte también Interamericana de Derechos Humanos. Y la otra opción que se puede manejar es la de medidas cautelares y provisionales, en donde ya en situaciones más delicadas, ya sea por parte de la comisión o de la Corte, se pueden ordenar medidas cautelares para proteger la vida, la integridad o los derechos de los trabajadores mientras se resuelven esos casos que han sido elevados a la comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso es como las acciones que se pueden llevar a cabo en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, vamos a ver la Constitución Política de Colombia y qué acciones podemos llevar a cabo a nivel nacional. Entonces, nos dicen que la Constitución establece varias acciones para la protección de los derechos laborales. Uno es la acción de tutela, ya lo vimos.
un repaso. La acción de tutela es un mecanismo rápido y efectivo para protección de los derechos fundamentales. Cuando es vinculado con los derechos fundamentales, se puede llevar a cabo una acción de tutela, incluye derechos laborales de seguridad social, estabilidad laboral y derecho de asociación sindical. Y la acción de cumplimiento, donde se utiliza cuando una entidad pública o privada incumple una norma o disposición legal en materia laboral. Se puede generar una acción de cumplimiento, que ese es otro concepto adicional. ¿Qué más podemos hacer a nivel nacional? Denuncias ante el Ministerio de Trabajo, se pueden presentar quejas ante el Ministerio, que lo que hace es inspeccionar, sancionar y garantizar el cumplimiento de esa legislación laboral. Está la intervención de la Defensoría del Pueblo, que ya lo habíamos mencionado en la primera parte, y la Procuraduría General, donde ellos pueden actuar en defensa de los trabajadores en casos de violaciones graves de derechos humanos, que también ocurre. Y en conclusión, para el cierre de toda esta parte, tenemos que si en Colombia se llega a presentar o se presenta una violación de los derechos laborales, hay muchos mecanismos, tanto internacionales como nacionales. Ya sabemos que los internacionales son de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Y del Consejo Interamericano de Desarrollo, Consejo Interamericano de Derechos Humanos, y a nivel nacional está la Constitución Política, el Ministerio de Trabajo, el uso de o la aplicación de la tutela, derecho de petición, entre otros que hay. Eso dependiendo de el caso, y esas son las diversas herramientas que los trabajadores pueden buscar utilizar para el tema de derecho a través de diferentes vías para proteger sus derechos. Ya este video lo había dejado para el final, pero como estaba tanta información, preferí ponerla en la mitad como para que no quedara tan corrido. Entonces ya sabemos que con esta información lo que debemos hacer es hacer nuestro mapa mental o mapa conceptual, palabras claves, una imagen asociada, todo esto que vimos, le ponen su hoja de portada o ponen los integrantes, que se vea grande arriba en algún lugar. Si le quieren poner una hojita de portada, bienvenida sea. Si no, por favor, nombres y apellidos completos de los integrantes del grupo, el mapa mental. Si lo quieren hacer tipo resumen, también no hay problema. Lo importante es que esté como las ideas principales. Lo guardan en PDF, lo guardan en Word, en PowerPoint, y lo subimos. Acá dice que mínimo 3 páginas, a mí no me afecta la cantidad de páginas. Lo que sí es importante es que cuando lo terminen, a veces se utilizan plataformas muy chéveres, pero cuando se baja se ve chiquito, entonces no alcanza uno a ver, y pues todo el día acá en el computador ya las gafas no dan. Entonces, en lo posible que no sea tan pequeña la letra. Es mi única sugerencia para el tema de revisión de evidencias. Y ahora vamos a 5 minuticas de preguntas, dudas, consultas, quejas, reclamos, sugerencias. Ya por acá me escribieron que si les comparto las diapositivas, entonces ahora más tardecito, sobre 9 pasaditas, les comparto las diapositivas en PDF. ¿Listo? Para que las tengan a la mano, y les comparto el video. Si me carga rapidito, se los envío primero que las diapositivas. No sé si hay alguna duda, consulta.
¿Sí alcanzaron a adelantar, aunque sea un poquito de ideas principales? ¿O no mucho? Sí, señora, profe, hasta el momento pues todo claro, es información muy valiosa. Listo. Bueno, mil gracias. Si no hay dudas, muchachos, agradecerles su asistencia. Acá Jennifer me dice que ya lo hizo. Espectacular. Ahorita toca entrar a revisar si Sayuna está disponible porque esto ha estado intermitente. Ayer estuvo mejor, hoy estuvo como que no. Entonces toca estar como en pilas, tenerlo ahí guardado. Recuerden poner sus nombres, porfa, nombres y apellidos completos, es que eso es lo más importante. Y nada, agradecerles su asistencia, que aún no funciona. Bueno, voy a revisar rápidamente. Yo cuando entré estaba funcionando en la tardecita, pero como ha Ya estado funciona. como que sí, 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 ahorita entré y funciona. sí. Está como a raticos, o sea, como que raticos molesta, raticos entra, raticos no está funcionando. En este instante está funcionando. O sea, si ustedes ya alcanzaron a terminar su trabajo, que la idea es que avanzáramos en el mayor porcentaje posible, o si ya tienen su trabajo, está funcionando bien. ¿Cierto? Porque cuando les falla a ustedes, nos falla a nosotros. No es que, no, pero sí está molestando. Cuando le falla, o sea, no es que les falla a ustedes solos, a nosotros también nos molesta. Espérenme un segundito, vuelvo y verifico, porque no sé por qué me está entrando acá. Profe, Un segundo. profe, Señora, ¿verdad? dime. El trabajo individual, ¿verdad? ¿O grupal? No, en grupo, en grupo. Ah, vale, profe, gracias. Este trabajo es grupal. Sí, ahí está funcionando bien, está funcionando. Cuando a ustedes no les funciona, a nosotros no nos funciona. Entonces, por eso yo les digo que estamos o estoy pendiente de lo que les salga a ustedes. Yo cada vez, ahorita es el momento de subir las actividades. Si tienen la actividad el lunes, ya la pueden ir subiendo. ¿Listo? Nada, muchachos, agradecerles. Yo sé que estuve acá como de paso. Desearles el mayor de los éxitos a todos ustedes. Espero que todos estén al día, que logren terminar su formación, que aprovechen las oportunidades, que hagan su mejor esfuerzo, pues cuando estén allá en la etapa productiva, inclusive, bueno, no sé acá bien cómo es el manejo, pero solo les auguro éxitos a todos, que los que por favor estén pendientes de 1, 2, 3 o más evidencias, por favor esta semana, porque nosotros ya el lunes tenemos que estar entregando la ficha, ¿listo? Por eso esas fechas tan apretadas. Entonces, nada, agradecerles de verdad por la disposición, por su respuesta por WhatsApp. Sí, me disculpan por lo menos mi intensidad, pero pues necesitamos agilizar. Entonces, nada, lo que necesiten, quedo acá atenta por el grupo de WhatsApp de lunes a viernes de 8 a 5, sábado y domingo descanso un ratico porque siempre el trabajo es bien pesadito. Entonces, nada, lo que necesiten mañana, que es jueves, estoy ahí disponible, el viernes también. Ya el viernes apago el celu y el lunes lo vuelvo a encender para que tengan conocimiento. Feliz noche, se cuidan mucho, que me suban porfa esas evidencias, espero que la plataforma esté súper juiciosa, que nos deje trabajar esos días, que no tengamos problema. Y un abrazo para todos. Cualquier cosa, las consultas que tengan de etapa productiva de los profes técnicos, pues aprovechen el grupo de WhatsApp. Sí, no con tanta intensidad, porque nosotros también tenemos bastante trabajo, pero pues estamos haciendo el mayor esfuerzo. ¿Listo? Feliz noche, que estén muy bien y que descansen
Dios mediante que podamos descansar un poco. Mucho. Feliz Gracias, noche, que estén muy Igualmente, bien. profe, gracias. Feliz noche, Muchas Dios la gracias, bendiga. Bueno, Muchas hasta gracias. luego. hasta Bueno, luego, Gracias, que estén muy bien. Feliz Éxitos, noche, gracias, instructora. éxitos para todos, que les vaya muy bien.